Buenos días, mi nombre es Lina María Meneses y mi tema corresponde a la sexualidad en la ciudadanía del siglo XIX. Tras la conquista, la colonia y eventualmente virreinatos, los españoles crearon una ciudadanía plural, diversa y heterogénea, por lo cual no se puede pensar en un solo tipo de vida sexual. En un principio, la Iglesia Católica fue una autoridad moral y cultural reconocida por normar y controlar las prácticas sexuales, así como la relación de hombres y mujeres con su propio cuerpo. Durante muchos siglos, el cristianismo tuvo una relación tensa con la vida sexual de sus feligreses. De acuerdo a los padres, la concupiscencia y las pasiones eran estados perturbadores para el alma. La lujuria era uno de los pecados capitales que ponía en riesgo la salvación del alma de los individuos. La sexualidad podía transgredir las relaciones y vínculos sociales que se articulaban de esta pulsión. La Iglesia siempre inculcó que el sexo tenía como única función asegurar la procreación para salvaguardar la especie humana. Siempre miró con recelo el goce y placer carnal, de un modo que exigía que hombres y mujeres gobernaran sus pulsiones mediante el uso de la razón e intelecto. Esta constitución condenaba comportamientos sexuales como el autoerotismo, la sodomía, la zoofilia y la masturbación. De igual forma, relaciones incestuosas y también amancebadas. El sexo solo se aceptaba bajo el matrimonio. Una mujer debía llegar virgen a esta ceremonia para no comprometer el honor de la familia. Y los dotes matrimoniales estaban condicionados a cumplir con este requisito corporal femenino. Sin embargo, todas las restricciones por parte de la Iglesia no se cumplieron a cabalidad y poco a poco la concepción del sexo fue cambiando. La prueba más contundente la constituye la alta tasa de hijos bastardos. Entre las clases menos acomodadas, mestizos, indios y mulatos, también españoles pobres, podían vivir con mayor naturalidad su sexualidad. Esto no quiere decir con total y pleno libertinaje. Las mujeres indígenas y afros, al estar subordinadas en las casas de los españoles, eran más propensas a ser seducidas, en el peor de los casos violadas, y en el mejor de los casos terminaban por adquirir una especie de protección por parte de los señores. De ahí que muchas esclavas intentaran vincularse sexualmente con los españoles para concebir hijos bastardos y obtener su libertad. Sodomía se le denominaba al homosexualismo y era castigado severamente por parte de la Iglesia Católica. Era la práctica sexual más nefasta y repudiada. Por si fuera poco, se le atribuía a negros e indios, pues se decía que estos, al provenir del salvajismo, no reparaban en la moralidad y no tenían temor de Dios. Esto debido a que algunas tribus indígenas no tenían problemas con las prácticas homosexuales. Incluso en algunas tribus donde escaseaban mujeres, los niños nacidos varones eran vestidos y educados como niñas hasta su adultez. Así promovían el transexualismo. Buenos días, mi nombre es Alejandra Cárdenas y yo les voy a hablar un poco de la educación y la música de nuestro país en el siglo XIX. A pesar de que se estaba viviendo un proceso de independencia, todavía había mucha influencia entre la población de nuestro país. En ese momento esto se veía reflejado en que algunas personas
enviaban a sus hijos a estudiar a países como Francia e Inglaterra, además porque sabían que la educación en nuestro país era muy débil. Esto dependía también de los dirigentes políticos que estuvieran en el momento. Ellos eran los que decidían de qué manera implementar nuevas acciones para afianzar este ámbito de la cultura también. Una de las leyes del Congreso de Cúcuta de 1821 ordenaba que se debía implementar un nuevo método educativo que era el lancasteriano. Ese consistía en que había una aula de aproximadamente 1000 estudiantes y un solo profesor, pero este profesor tenía varios monitores que eran como grupos pequeños. De estos grupos pequeños, los monitores eran los mejores estudiantes y ellos además tenían unos ayudantes. Entonces el profesor se entendía directamente con los monitores, ellos a su vez con los ayudantes y los ayudantes con los estudiantes. Este método solo estaba contemplado para aprender a leer, escribir, sumar, pero en nuestro país fue modificado y se introdujo la enseñanza de la religión, la gramática, la ortografía, la aritmética, la geometría, los derechos del hombre y la urbanidad, también la religión. Después de esto, de pasar por el proceso de abrir escuelas con el método lancasteriano, se inician los proyectos para abrir las primeras 3 universidades. Se incluyen esta, la de Bogotá, la del Rosario, también ubicada en Bogotá, y la del Cauca. También se crea la Dirección General de Educación. Durante los años en que empiezan a gobernar conservadores, ya se venía quitando el método lancasteriano. Así que estos gobiernos no se preocuparon tanto en abrir nuevas instituciones, sino en que la educación estuviera de nuevo a cargo del clero. Cuando de nuevo llega el liberalismo al poder, se proclama la libertad de culto y la educación sin la iglesia como fundamento principal. De nuevo, cuando llegan los conservadores, durante la regeneración vuelve el clero a ser partícipe activo de la educación, se crea el himno nacional y se eliminan las reformas liberales, entre estas la enseñanza de la filosofía. Los ritmos de nuestro país son una combinación de los negros que traían de África como esclavos, los europeos que llegaban a conquistarnos o imponer sus métodos, y los indios que eran nativos de nuestro país. En las fronteras se dan ritmos compuestos por los sonidos de nuestro país y los del vecino, por ejemplo en la frontera con Brasil. Y en la de Venezuela hay ritmos muy parecidos y en muchas ocasiones iguales entre las ciudades que más se acercan a la frontera. En la zona de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las lenguas establecidas son el inglés, el español y el creole. Esto se debe a que las islas del archipiélago fueron conquistadas por ingleses. Su música también es evidencia de las influencias europeas. Por ejemplo, tenemos algunos instrumentos y ritmos característicos del otro continente, como el foxtrot, el wals, el pasillo, la mazurca, la polka y el schottische. Estos son ritmos muy parecidos a los ritmos de sala del otro continente. Utilizaban algunos contando historias y de fondo el sonido que daba este instrumento. Esto lo tomaron de la costumbre que tenían los músicos europeos de cantar las noticias y los mensajes que llevaban de un rey a otro rey. Después de la llegada de los españoles a la costa atlántica, los indios dejaron de oponer resistencia porque su grupo se había reducido considerablemente. Así que los negros, los indígenas y los blancos empezaron a mezclar sus tradiciones. Es aquí donde se mezclan instrumentos y ritmos. Y esto dio paso, por ejemplo, a la combinación en una sola canción de flautas, gaitas, tambores, platillos, trompetas, etc. Esto también da como resultado bailes de salón y bailes muy movidos de la costa, como el mapalé, el bullerengue, la puya, y los bailes de salón, las polcas, las mazurcas y los valses.
En la zona del Pacífico, la chirimía es uno de los principales instrumentos, donde imitaban las bandas militares de los españoles que llegaban. Hay algunas diferencias entre la zona norte, que es la zona del Chocó, y la zona sur, que es la zona costera del Valle del Cauca y de Nariño. La principal diferencia es que en la primera están los alabaos y los arrullos y los cantos de boga. Y en la segunda zona, que es la del sur, está mucho más marcada la marimba y el baile es el currulao. Los ritmos de Cundinamarca, de Boyacá, los Santanderes, el eje cafetero y de Antioquia, es decir, más inclinados hacia el centro de nuestro país, son antiguas expresiones desde la Nueva Granada. En muchas ocasiones sus letras eran una descripción de la vida cotidiana o quejas de esta. Político en el siglo XIX. Después de la independencia de Colombia, en el año 1819, en el Congreso de la Angostura, se reunían los gobernantes para establecer el nuevo orden de la nación después de la independencia. En ese entonces había muchos problemas entre el federalismo y centralismo y liberales y conservadores. Se formó la Gran Colombia, conformada por Panamá, Venezuela, Ecuador y Colombia, desde 1821 hasta 1831. Como presidente Simón Bolívar y como vicepresidente Santander. De 1839 hasta 1841 ocurrió la Guerra de los Supremos, ya que los liberales no estaban de acuerdo con las posiciones que tenía la Iglesia. Convertían los conventos en edificios para la educación pública. En 1830 fallece Simón Bolívar, pero las disputas siguen, ya que Venezuela y Ecuador se separó y pasamos a ser la República de la Nueva Granada junto a Panamá. El presidente fue Francisco de Paula Santander. Se empezaron a llamar a los federales, liberales y a los centralistas conservadores. Ocurrió una guerra civil en 1851 que se dio por los conservadores que estaban en contra de las reformas liberales de José Hilario López, que proclamó la libertad para los esclavos el 21 de mayo de 1851. El Partido Liberal insistía en que la Iglesia debería estar separada del Estado, en que todos los ciudadanos deberíamos ser iguales ante la ley y tenemos derecho a la propiedad. Fue creado por José Ezequiel Rojas. Y el Partido Conservador insistía en que el catolicismo debería ser la religión oficial del Estado, en que debería intervenir en cada aspecto y en cada espacio de la nación, y se oponían a que los esclavos fueran liberados porque esto afectaba a los terratenientes. Esto fue creado por Mariano Ospina. De 1858 a 1863, la actual Colombia se llamaba Confederación Granadina. Comenzaba con un presidente conservador y terminaba con un liberal. El presidente conservador Mariano Ospina realizaba reformas que centraban el poder en la presidencia, lo que molestó a los liberales, que en ese momento estaban divididos entre liberales radicales y liberales moderados. Había muchos problemas, por lo que algunos liberales, como Rafael Núñez, pasó a ser conservador. De 1860 a 1862 el Partido Liberal gana y empieza el Olimpo Radical. Empezó Estados Unidos de Colombia. Era liderada por Rafael Núñez. Empezaron las disputas y no se ponían de acuerdo y cada uno se iba por su lado. De 1863 a 1886 fue ese periodo en que gobernaban los liberales radicales. Los conservadores se rebelaron por las medidas presidenciales liberales de Aquito Porra, que defendía la educación laica o neutral. De 1884 a 1885, los conservadores vuelven al poder, llamando a esto una regeneración, en que abolían por completo el federalismo y crearon un Estado unitario, administrador en lo social y económico, dividiendo el poder en tres ramas: legislativa, ejecutiva y judicial. Aumentó el periodo presidencial a 4 años. Y creó departamentos como forma administrativa territorial nacional. Esta fue la carta política que rigió la vida constitucional en Colombia, también liderada por Rafael Núñez. Después de eso fue la Guerra de 1000 días, del 17 de octubre de 1899 al 21 de noviembre de 1902. Los liberales y los conservadores echaban la culpa entre ellos, pero los liberales tomaron esta guerra en nombre de la patria para pelear con los conservadores, y todo esto terminó con José Manuel Marroquín en los tratados de paz de Neerlandia y Wisconsin. Mientras que esto pasaba, Panamá se separó de Colombia
porque Colombia ignoró por completo a Panamá y Estados Unidos aprovechó para apoyar la separación por el Canal de Panamá para el comercio entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico.